Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eh, el grupo hispano de Roma, Mujer Virtuosa, y la Iglesia Adventista de Nueva Zelanda, le da la bienvenida a cada uno de ustedes, primeramente con un abrazo muy grande, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Gracias, hermanos, por permitir que el Espíritu Santo tocara sus corazones y estuvieran aquí. Hoy nos reunimos aquí con algo maravilloso. Va a haber una fiesta espiritual. Yo siempre lo veo como una fiesta espiritual donde los más bendecidos y los que vamos a recibir más presentes somos nosotros, porque vamos a escuchar la palabra de vida para la vida eterna. Entonces, hermanos, voy a saludar a cada uno de los que estamos aquí conectados. Está la hermana Clarisa, a Claire Velasco, Dios lo bendiga, Gladys Pizarro, está Mabe atrás de bambalinas, Dios me la bendiga, está mi hijo David, mi amor, Dios lo bendiga, está Fon de Juan, Dios me lo bendiga, gracias por estar aquí, Cuatro Ramírez también, Mabe, Alejandra, Mayra Lescano, Teresita, está Araceli, Dios lo bendiga, mi hermana Araceli, Marta Ceci, Rebeca, Olga Niusila, Nolguita, Dios me la bendiga, Nora Vélez, Raquel, Ivonne, Dios te bendiga, mi reina, por estar aquí, Nuria Escobar, Ana Domínguez, mi hermana Clarisa, Moreno de Ros, Hortensia Costa, Luz Estela, está Diana B, y si alguno se me ha quedado por ahí, pues bienvenidos todos. Gracias, hermanos, porque, como les decía antes, el Espíritu es el que toca nuestro corazón por venir acá, para traernos, para alimentarnos con su palabra. Y pues vamos a darle la bienvenida, el comienzo al programa, con una oración que va a salir de los labios de la boca de mi hijo David. Entonces, hijo, tienes la plataforma para darle la bienvenida al principal de esta programación. Dios te bendiga, hijo. Abre el micrófono, hijo.
Mabe o Vanessa, ¿le pueden dar entrada a mi hijo David? Gracias. Sí, vamos. Es que se lo había puesto antes. Ok, muchas gracias Vanessa, Dios los bendiga. Disculpen, es que yo se me había salido la videollamada y por eso fue que se me salió también el coanfitrión. Pero bueno, Dios los bendiga hermanos. Acá en Nueva Zelanda son las 6:52 de la mañana, tempranito, está un poco frío aunque estamos en verano, pero aquí estamos hermanos y les doy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé que hay muchas personas de diferentes países aquí en este lugar y que Dios los acompañe. Quiero comenzar con unos cuantos versículos. Juan capítulo 14, versículo 15, 16 y 17, y también el 26. Dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. el, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Y dice el versículo 25 y 26, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, gracias Señor por tu amor y misericordia, Señor, de darnos, Señor, un nuevo respirar en este nuevo día, Señor. Siempre te digo, Padre amado, de que es un milagro ya en sí, Señor, el hecho de que nos dé, Señor, la bendición de un nuevo día, Padre. Porque muchas personas, Señor, no disfrutan de esa misma bendición, Señor. Mucha gente se acuesta, Señor, y no se levanta, Padre amado, al otro día. Entonces, nos da, Señor, a entender de que tú todavía tienes un plan con nosotros, Señor, y que todavía nuestra obra, Señor, aquí en esta tierra no ha terminado, Padre amado. Te pedimos de que, por favor, Señor, tu Espíritu Santo sea derramado aquí y ahora, Señor, que le des palabras, Señor, en los labios del hermano, Señor, del pastor, de que tú, Señor, puedas llenar nuestros corazones, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre amado. Te pido, Padre amado, que por favor, Señor, tú no nos desampares en ningún momento, Señor, y que tu palabra, Señor, limpie, Señor, nuestros corazones, nos llene, Señor, de sabiduría, Señor, de amor, Padre amado, y de que podamos nosotros entender, Señor, este tema, Señor, tan extenso, Señor, que es del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, Señor, para nosotros poder, Señor, trabajar en tu obra, Señor, de la manera correcta y en el área correcta, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser instrumentos, Señor, tuyos, Padre amado. Sabemos, Señor, de que somos la última línea, Señor, del Evangelio, Señor, aquí en esta tierra, Padre amado. Sabemos, Señor, de que este mundo, Señor, no va para mejor, Señor, sino que cada vez se deteriora más, Señor, y tu venida, Señor, cada vez está más cerca, Señor. Entonces, ayúdanos, Padre amado, porque no vendrás, Señor, hasta que todo el Evangelio sea repartido alrededor del mundo, Señor, a toda tribu, lengua y pueblo, Señor. Y queremos hacerlo, Señor, porque el Espíritu Santo está trabajando fuertemente con muchas personas alrededor del mundo, Señor. Y queremos seguir ser utilizados, Señor, por el Espíritu Santo, Señor. Aquí en Nueva Zelanda, Señor, en España, en Roma, Señor, en Perú, en Colombia, en Sudamérica, Norteamérica, Señor, Europa, todo, Señor, todos los lugares del mundo, Señor. Tú nos puedes, Señor, ayudar, Señor, y podemos ser vasijas de barro, Señor, vacías del mundo, pero llenos del Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo aquí y ahora, Señor, y que tu palabra, Señor, sea primero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hijo, por esa oración tan hermosa que nos llevó al trono de la gracia. Seguimos dando la bienvenida a unos hermanos que más se conectaron. Gracias por estar aquí, por hacer parte de esta fiesta espiritual, donde los más regalados vamos a ser nosotros,
porque la palabra es santa y es viva, eficaz, y vamos a recibir de su palabra para poder crecer en su gracia redentora, salvadora. Entonces ahora vamos a seguir con esta programación tan hermosa que el Espíritu es el que la ha preparado, Él fue el que preparó todo, cada detalle está preparado por Él, y por eso trae personas maravillosas y esas son sus hijos. Entonces vamos a darle la bienvenida a alguien que queremos mucho, la conocemos, le tenemos un gran amor, sé que los que tenemos aquí le tenemos un gran amor. Vamos a darle la bienvenida a la hermana Clarisa. Es hora de alabanza para alabar y glorificar el nombre de Dios, y vamos a hablar un poquito de ella. Dice que la hermana Clarisa conoce al Señor desde sus 16 años. Colaboró como directora de obra misionera en la iglesia hispana de Bellevue, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, en el 2017. Fue diagnosticada con cáncer de mama y después de una cirugía y tratamiento fue declarada en remisión en el año 2019, para luego en el 2020 ser declarada con metástasis en el pulmón derecho y 2 vértebras. Cuando le informaron su condición y la doctora le habló de sus pocas posibilidades de vivir más de 2 años, en vez de planificar su funeral, planificó su vida, sirviéndole al Creador. Amén. Hoy después de muchas oraciones intercesoras dirigidas al cielo por muchos hermanos de fe y creyentes de otras denominaciones, se encuentran en buen estado de salud y llena de fe y esperanza. Su pasatiempo favorito son las lecturas y la música. Ama compartir su testimonio para alentar a otros a creer y confiar en Dios. Bendito Dios. Hermana Clarisa, Dios me la bendiga. Qué Mi amor, ese bonita. amor es recíproco. Desde acá también mi corazón le pertenece. Ya me lo robaron completito. Ay, Gracias por tanto amor. Gracias por ya, tanto cariño. bienvenida, Gracias por las hermanita. oraciones. Dios Pues es bueno. bienvenida. Saludos. Muy hermosa su biografía, y qué bonito Amén. que usted reparta ese testimonio maravilloso para que sí, para que nos aliente a cada uno de Amén. los que lo escuchamos. Bienvenida, Amén. hermana. La plataforma es suya. Le mando un abracito. Que Dios me bendiga. Abrazote. Gracias, hermana Flor. Gracias por la invitación y gracias a todos los hermanos que se están conectando todavía de todas partes del mundo. Veo que están conectados. Así que la bendición de Dios y el Espíritu Santo rebose en nuestras vidas. Aquí estamos clamando del Espíritu. Yo estaba contándole ayer a los hermanos en Colombia, en La Guajira, que el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa porque nos está uniendo de todos los confines, y como dijo Jesús, que este evangelio sería predicado a todas las naciones. Entonces vendría el fin. Yo creo que el fin está cerca, porque ya no hay lugar donde el evangelio no haya penetrado, en todos los confines de la tierra. Así que la gloria sea para Dios y que su Santo Espíritu se mantenga en nuestras vidas para que continuemos sirviéndole al Señor con todo el corazón. Así que yo iba a cantar el Espíritu de Dios, pero al usted mencionar que es hora de alabar a Dios, pues vamos a alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de Amén. decirle te amo, es hora de invocar su nombre. Bendito sea Jehová. Amén. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos.
Hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar a su nombre. Con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. ¿Cómo no alabarte, Dios del cielo? Gracias, gracias por todo, Señor. Bendito sea su nombre. Bendiciones para todo, mi amada. Que el Señor me le bendiga. Amén. Amén. Amén, hermana Clarisa. Wow. Sí, seguro que a mí me subió al cielo. Qué linda, qué linda melodía. Que Dios te bendiga, Clarisa, gracias. Gracias por estar aquí también. Hermanos, vamos a seguir con la programación. Vamos a presentar al pastor, el cual Dios ha dispuesto que esta semana nos traiga palabra de vida. Vamos a presentar al pastor Jonis Bell. Hola a todos, es un gusto saludarles en este día maravilloso. Hoy estamos aquí para compartir un tema más acerca de los dones espirituales y la iglesia de Dios. ¿Estás listo para comenzar? Oramos. Querido Padre Celestial, en este momento pido una bendición especial para cada familia que se ha conectado aquí en este momento. Suplicamos, Señor, que tú nos acompañes en este estudio que vamos a tener acerca del Espíritu Santo y su trabajo en el crecimiento de tu iglesia, en el desarrollo de tu iglesia, en la formación de tu iglesia. Bendice a cada familia que se ha conectado, que tiene problemas, que tiene luchas interiores, que tiene luchas familiares. Bendícelos grandemente. Que tu Espíritu Santo, Señor, en este día precioso, maravilloso, nos levante, nos abra la mente y el entendimiento para poder captar lo que tú quieres enseñarnos en este día. Bendice a cada líder que ha tenido a bien organizar este evento, a cada familia que se ha conectado libremente desde cualquier lugar donde se encuentra. Y ahora, al desarrollar este tema, Señor, que tú nos acompañes de manera especial para poder comprender esto que vamos a estudiar y que pueda servirnos de provecho para nuestra iglesia, para nuestras comunidades, para nosotros mismos también poder estar orientados acerca de cómo quieres, Señor, que nosotros trabajemos y conozcamos la importancia de darle lugar al Espíritu Santo en nuestras iglesias para que nos ayude a dirigir el destino de nuestra iglesia, de nuestro liderazgo, de nuestra familia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo está con ustedes, el Espíritu Santo está conmigo y con todos nosotros, mis queridos amigos. Así que vamos a emprender esta aventura maravillosa. El Espíritu
Santo, los dones espirituales. Estamos hablando acerca de los dones espirituales y su importancia. Y en este día vamos a analizar los dones espirituales y la iglesia del Señor. Quiero contarles una anécdota. Hace muchos años atrás, en una iglesia que me tocó trabajar, llegó el día de los nombramientos de los líderes y usualmente cuando se hace eso, yo no era pastor en esa iglesia, estaba el pastor, yo estaba como primer anciano en esa época y llegó el día de los nombramientos. Llegó el día de los nombramientos donde había que nombrar la nueva directiva de la iglesia. Cada uno tomó un papel, el pastor dio las orientaciones. Cada año llevaban ese rito, era un rito que ya tenía la iglesia. Y cada uno apuntaba allí las 3 áreas en las cuales quería servir en la iglesia. Se recogieron los papeles, se entregaron a una comisión. Esa comisión estaba allí para nombrar la nueva directiva. Tomaron los papeles y allí en los papeles cada uno apuntó lo que él creía o lo que él le gustaría hacer para servir a la iglesia. Llegó el día del nombramiento, salieron elegidos los líderes y para mi sorpresa, casi todos los mismos líderes que habían participado en el año anterior fueron los mismos líderes que quedaron ese año. En aquella junta se discutieron algunas cosas. Se pusieron algunos argumentos. Algunos hermanos volvieron a ser elegidos en el mismo cargo, aunque no habían tenido mucha connotación con su liderazgo, pero fueron elegidos nuevamente. Se usaron diferentes criterios para poder elegir los líderes. Uno de esos criterios, para mencionar dos criterios que voy a mencionar, un criterio era: el hermano habla bien. Vamos a elegir los ancianos. El hermano se comunica bien. Excelente. Todo el mundo levantó la mano. Aceptamos. Yo creo que el hermano se comunica muy bien a la iglesia. Sabe predicar. Segunda característica para esos hermanos que van a dirigir, que van a ser líderes espirituales de la iglesia, es que estaban dispuestos a venir a la iglesia en cualquier momento. Es decir, dedicaban parte de su tiempo para poder participar en las actividades de liderazgo. ¿Y por qué no elegir a este otro hermano? ¿No? El problema es que el hermano no tiene mucho tiempo y entonces es muy nuevo en la iglesia. Otros que eran presentados se decía, bueno, es que este hermano no tiene mucho tiempo para venir a la iglesia, él viene solamente el sábado a la iglesia, el día del culto se sienta, se levanta, se va y en realidad no está comprometido. Y otras formas para evaluar el liderazgo se tomaron en cuenta. Finalmente se tomó el voto final. Se terminó la elección de los líderes, se presentó delante de la iglesia levantó su mano y quedaron aprobados aquellos líderes que iban a dirigir ese año, por un año, el liderazgo de la iglesia. El próximo año se repitió la misma historia. Se comenzaron nuevos líderes en la iglesia. En el camino de ese año, 3 o 4 líderes dejaron abandonado el liderazgo, frustrados porque no se sentían cómodos con el liderazgo que hacían. Se les pedía que hicieran algo, que organizaran sus proyectos, su ministerio, pero se veían imposibilitados para hacerlos y también carentes de energía para llevarlo a cabo. Carentes de motivación, en realidad, para poder hacerlo. Y el segundo año, cuando se hizo nuevamente lo mismo, 2 o 3 nuevos líderes fueron añadidos a la junta, los que habían continuado desde el año pasado y otros nuevos que volvieron a entrar a la iglesia. La iglesia de repente, en esa otra comisión, alguno levantó la mano: ¿por qué no abrimos otro ministerio para la iglesia y así involucramos más a la gente? No hubo una evaluación de si se necesitaba otro ministerio. Como 3 ministerios más se agregaron a la iglesia. Era una iglesia pequeña. Tenía más de 8 ministerios. Prácticamente todos los líderes allí dirigían un ministerio. Sin embargo, muchas personas en la iglesia sentados, los mismos cada año. Y comenzó a nacer en mí una preocupación muy profunda por eso que pasaba allí, que yo no sabía qué era lo que estaba pasando. De esto hace aproximadamente 18 años.
y me di a la tarea de investigar sobre este asunto. Y me di cuenta después, al estudiar con la iglesia, al entrevistar a esos hermanos de la iglesia que estaban sentados después de salir de esas juntas, me di a la tarea de preguntarles: si usted se le pidiera trabajar en un cargo en la iglesia, ¿aceptaría? Por supuesto que sí. Muchos me dijeron: es que nunca me lo han pedido. Otros me dijeron: me lo han pedido, pero ni siquiera sé qué hacer, porque en una ocasión me dieron el cargo, pero tuve que abandonarlo porque no me entrenaron. Y encontré algunos detalles que habían sucedido y que año tras año llevaba a la iglesia a elegir a los mismos líderes. Mis queridos amigos, los dones espirituales han sido dados a la iglesia de Dios para servir en la iglesia del Señor. Todo ser humano que es llamado por Dios ha sido llamado para que trabaje, para que sirva a su comunidad a través de la iglesia. Todos tenemos dones espirituales, al menos un don espiritual. Pero hay otros que reciben muchos dones espirituales. Entonces, no pienses que no puedes hacer algo maravilloso para Dios. Vamos a leer un texto bíblico en este momento. Y es precisamente, lo voy a llevar, vamos a ver, tenemos varios textos bíblicos, pero quiero que leamos precisamente Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Vamos a leerlo. Abra su Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 9 y capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así. Dice Pedro: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro describe la iglesia como un real sacerdocio. Año tras año se repiten en las iglesias cristianas este acontecimiento. Personas sentadas en las filas de una iglesia, en las filas de bancas de una iglesia, sin estar activas en el servicio, porque no han comprendido que han sido llamadas por Dios y que han sido comisionadas por Dios para servir al Dios de los cielos, que han sido llamadas, que son parte del real sacerdocio, que son parte de una nación maravillosa espiritual, de una iglesia espiritual mundial, que eres parte del cuerpo de Cristo, que has sido llamado especialmente para que seas una princesa, un príncipe heredero del reino de Dios. Y cuando Dios te llama, Dios te capacita de manera muy especial. El sacerdocio de todos los creyentes, mis queridos amigos, destacado por los reformadores, estaba centrado en el hecho de que todos los cristianos pueden ir directamente a Dios en oración. No necesitan la intermediación sacerdotal para tener acceso a Dios. Usted y yo tenemos acceso a Dios directamente por medio de Cristo Jesús. El ministerio de todos los creyentes se centra precisamente en el hecho de que todos los creyentes son llamados al ministerio. Todos, absolutamente todos, son llamados al ministerio. No se trata apenas de un clero asalariado que es responsable del destino de la iglesia y de sus miembros. Hay mucha gente que ha llegado a pensar, bueno, es que para eso le pagan al pastor, él debe hacer el trabajo. Esto es algo que hemos heredado
que hemos heredado no precisamente de la Biblia, sino de la tradición humana. Para ponernos un poquito en el contexto, vamos a ver los dones espirituales en la historia de la iglesia. Vamos a analizar por un momento los dones espirituales en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia no contiene demasiada información acerca de la aparición y ejercicio de los dones espirituales. No obstante a eso, existen indicaciones de que al manifestarse varios de los dones más espectaculares en la iglesia cristiana primitiva, cuando comenzaba sus inicios del primer siglo, no fueron percibidos como un fenómeno inusual o poco conocido, sino que era parte de la vida de la iglesia. Los dones espirituales estuvieron vigentes en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia naciente, ¿verdad? Hay un escritor, Ronald Kidd. Ronald Kidd preparó una disertación doctoral, un doctor en teología, preparó una disertación doctoral acerca de la presencia de dones espirituales en la iglesia cristiana hasta el año 320 después de Cristo. Él hizo un estudio bien exhaustivo, una investigación muy profunda. Tuve la oportunidad de examinar esa tesis doctoral que hizo este hombre y encontró en ese estudio, en esa investigación que hizo, ha encontrado evidencias de que la utilización de los mismos, de los dones espirituales, era común hasta el año 260 después de Cristo. Es decir, los dones espirituales estuvieron vigentes en la iglesia naciente, en esos primeros siglos de la iglesia. No era un trabajo donde solamente los líderes eran los superdotados, sino que la iglesia era dirigida por miembros de la iglesia, de las congregaciones, dotados poderosamente con dones espirituales. Ahora, después de ese año, aparentemente comenzaron a languidecer los dones espirituales. Comenzaron poco a poco a desaparecerse según la investigación de este hombre, ¿verdad? Y Kidd, este hombre, Ronald Kidd, concluye en su estudio que a partir del año precisamente 260 después de Cristo, los dones espirituales aparentemente ya no cuadraban dentro de las comunidades cristianas que ya estaban comenzando a verse altamente organizadas para esa época. Bien educadas, especialmente para aquellas sociedades bien educadas y socialmente poderosas. Y en base a lo que conocemos hoy acerca de cómo llegó a establecerse, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, los obispos asumieron las funciones que antes tenían los miembros dotados espiritualmente, y finalmente los laicos, como comenzaron a llamarlo en algún momento de la historia, los laicos quedaron enteramente fuera del ministerio. Es decir, los obispos, los líderes comenzaron a asumir los roles y dejaron a un lado a los laicos, a los miembros de la iglesia. Y eso hizo que el ministerio de los dones espirituales dados por el Espíritu comenzaran a desaparecer de la iglesia de Dios. Y como consecuencia la iglesia se debilitó. Cuando los miembros de la iglesia que han sido llamados por Dios no usan sus dones espirituales y se centran solamente en una persona, se paraliza la obra de Dios, se paraliza el crecimiento de la iglesia, se paraliza el crecimiento de las personas. Ese no es el plan de Dios. Yo creo en mi corazón que todo eso ha sido una estratagema del enemigo para destruir la iglesia de Dios y para mantener a los hijos de Dios apagados. Dios te ha llamado para que te levantes en el nombre del Señor y uses los dones que Dios te ha dado.
Y más adelante mañana vamos a ver cómo tú y yo podemos descubrir nuestros dones espirituales. ¿Qué don es el que tienes? ¿No? Ahora, volvamos nuevamente. Hicimos un paréntesis para hablar un poquito de la historia. ¿Por qué razón hoy día, después de los años 260 en adelante, comenzó a languidecer el ministerio de los dones espirituales? El ministerio de todos los creyentes es más conocido en la actualidad hoy día como discipulado. Esta palabra se usa mucho dentro del contexto de la iglesia. Todos los cristianos son llamados al discipulado, es decir, a poner su vida, su ser entero, sus dones al servicio de la iglesia, a trabajar para Dios en un ministerio según los dones que Dios te ha dado. Ahora, vamos a ver la vida congregacional de hoy está generalmente centrada alrededor de los edificios, alrededor de las edificaciones de la iglesia. Yo he pasado por muchas iglesias, he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias. Y la mayoría de las iglesias, no todas, centran su vida religiosa y sus actividades dentro de la iglesia, precisamente. Ahora, en la época del Nuevo Testamento, los creyentes se reunían para la adoración y la camaradería, dice Hechos capítulo 2, versículos 24 al 47. No lo voy a leer porque son textos extensos. Usted apúntelo allí y léalo en casa. Algunos ya seguramente lo han leído, están familiarizados con él, pero si no, apúntelo por ahí y léalo después. Se reunían para la adoración y para la camaradería. En Hechos capítulo 2, versículos 24 al 47 aparece esto. ¿Y dónde se reunían? Se reunían en hogares que hacían en ocasiones de iglesias. Romanos capítulo 16, versículo 5. Usted va a encontrar evidencias de esto. También en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19, va a encontrar evidencias de que muchos de los hogares eran iglesias. En Colosenses capítulo 4, versículo 15, también menciona allí acerca de esto. Es decir, no había ningún modelo organizativo en particular detrás de este sistema. Simplemente se reunían, ¿verdad? La gente simplemente necesitaba un lugar donde reunirse. Punto, se reunían. Y la iglesia se reunía también en los hogares de la gente. Sin embargo, existía un vínculo entre los miembros que se reunían allí, las familias que se reunían. Un vínculo implícito en el uso del término griego eclesía. O sea, la iglesia del Nuevo Testamento, la eclesía, esta palabra que se usa para iglesia, se refiere a un grupo de personas llamadas a salir. No era en el contexto de una iglesia centrada en un edificio, no. El concepto de iglesia del Nuevo Testamento era un grupo de personas, ni siquiera de un individuo. Hay gente que dice, no, porque yo soy la iglesia de Dios. No. Es un grupo de personas, es un grupo de individuos llamadas a salir. Pero hoy día muchas iglesias están centradas en no salir. Pareciera que ni siquiera quieren salir. Todo es dentro de la iglesia. Un programa de oración dentro de la iglesia. Un programa de servicio a la comunidad dentro de la iglesia. Que las personas vengan, aquí les servimos. La adoración dentro de la iglesia. La testificación dentro de la iglesia. En la iglesia naciente, en la iglesia que Cristo formó, esos primeros siglos no era así. La eclesía de Dios era un grupo de personas llamadas a salir.
y que estaban ligadas entre sí por creencias comunes y por una unidad espiritual. Primera de Corintios 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta eclesía fue creada por Dios mediante el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que creó esta iglesia, el que formó esta iglesia, formada en ocasión del Pentecostés. ¿Cómo fue? Lo leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En ocasión del Pentecostés, al unificar los idiomas de la audiencia en virtud de una intervención milagrosa. Ahí comenzó la eclesía de Dios. Más de 1 millón de personas habían llegado allí a Jerusalén. Y Dios necesitaba comunicar el mensaje a toda esa gente. Y Dios dotó con poder del cielo a aquellos hombres para que pudieran predicar en un lenguaje claro y directo a cada persona que allí se encontraba, de diferentes nacionalidades y de diferentes idiomas. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre una persona, es para predicar el Evangelio, para formar comunidades. El mundo está destruido. Hay gente que se siente solitaria. Aunque vive con mucha gente, rodeado de mucha gente, hay seres humanos en esta tierra que están buscando a Dios y no lo encuentran. Es por eso que Dios sigue levantando la eclesía fuera del edificio de la iglesia, para que los seres humanos se puedan encontrar con Dios. Tú y yo hemos sido llamados para ser parte de esa eclesía. Somos parte de la eclesía. Estamos en la iglesia de Dios. Estamos sirviendo a Dios, y algunos quizás que estén aquí conectados todavía no sean parte de la iglesia de Dios, pero muy pronto serás parte de la iglesia de Dios. Y cuando Dios te llama para que seas parte de la eclesía, no parte de un edificio allí centrado cada semana, sino parte de un grupo de personas que aman a Dios, que tienen cosas en común, que hablan el mismo idioma, que se pueden conectar entre sí y también con Dios. Esta eclesía comenzó cuando se revirtió la confusión de las lenguas ocurrida en la Torre de Babel, ¿te acuerdas? Una gran confusión. Y ahora aquí el día de Pentecostés, en vez de Dios mandar confusión, trae claridad y entendimiento a través de la predicación en el idioma que cada uno conocía. Y entonces surgió una nueva confraternidad universal de individuos unidos por creencias, discipulado, respeto y amor en común. Eso es lo que Dios quiere. Que la eclesía de Dios se una. Cada grupo puede alcanzar a personas de su mismo pensamiento, a personas que tengan cosas en común, a personas que sean homogéneas, ¿verdad? Que tengan cosas en común más que todo. No todos vamos a poder alcanzar a todos los sectores de la sociedad, pero en el lugar donde Dios nos pone, Dios nos levanta para que como una eclesía salgamos, ¿verdad? Salgamos, porque somos llamados a salir para predicar el Evangelio y abrazar con el amor de Dios a todo aquel que lo necesita. El liderazgo en la iglesia primitiva. ¿Cómo era el liderazgo en la iglesia primitiva? Estamos analizando los dones espirituales y la iglesia. Los dones espirituales dados a la iglesia. En esa iglesia naciente Dios le dio dones especiales a esos discípulos para que pudieran ayudar a levantar esa nueva iglesia. Ahora, el liderazgo en la iglesia primitiva. El núcleo del liderazgo en la iglesia primitiva estaba construido alrededor de ¿quién? Alrededor de los apóstoles y de la asignación de dones espirituales por parte del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el encargado de asignar los dones espirituales para su iglesia. Y es el mismo que todavía hoy día sigue
otorgándole dones espirituales a todos aquellos a los cuales el Espíritu de Dios sigue llamando hoy día. El otorgamiento de esos dones era un asunto de gran relevancia, era algo muy importante en el Nuevo Testamento. Hoy día prácticamente no se habla de este tema en las iglesias. Las iglesias andan tan alborotadas, buscando un gran predicador en la iglesia que cure sus heridas emocionales, que cuando vaya a la iglesia sienta que el mensaje sacudió su corazón, pero muy pocas personas hablan del Espíritu Santo. De cómo el Espíritu Santo trabaja en la iglesia para darle dones a cada uno para que puedan salir y trabajar para Dios. Porque para eso Dios da los dones espirituales a través del Espíritu Santo. Para que cada uno pueda tener alguna tarea para hacer en el cuerpo de Cristo. El historiador Lars Qualben escribe lo siguiente. Él dice, la organización de la iglesia primitiva no estaba centrada en funciones, leyes o políticas, sino en los dones especiales del Espíritu. Un anciano, dice él, estaba en condiciones de enseñar, predicar y administrar los sacramentos. Pero si cumplía esas funciones, no era simplemente porque era un anciano de iglesia, sino porque tenía el don para ello. Los apóstoles y otras personas dotadas espiritualmente hablaron con una autoridad derivada de Dios mismo, no de una elección para cumplir una función. Lamentablemente todavía hoy día muchas iglesias eligen a las personas para que cumplan una función. La iglesia tiene ministerios, pues hay que llenar el hueco vacío. Hermanos, tenemos el ministerio de la mujer. ¿A quién ponemos? A ver, ¿a quién ponemos allí de líder? Y buscamos al primero que nos encontramos o aquel que dice que sí, que está dispuesto y lo ponemos allí. ¿A quién elegimos este año como anciano de iglesia? Ahí buscamos a ver quién predica bonito, quién habla bien, quién viene todos los días tempranos a la iglesia, quién está dispuesto a ayudar en la reconstrucción del edificio. Ahí lo nombramos primer diácono, ahí lo nombramos diácono, ahí lo nombramos anciano y así sucesivamente organizamos la iglesia. Sin embargo, la iglesia de Dios debería tomar en cuenta que los cargos que la iglesia necesita no deberían ser ocupados solamente por personas que quieran ocupar ese cargo, sino la iglesia debería darse la tarea de evaluar a cada persona y ver cuáles son los dones espirituales que cada individuo tiene para que pueda servir debidamente en una responsabilidad. No es nombrar un anciano de iglesia por nombrar un anciano de iglesia. Es nombrar a una persona que realmente tiene el don para hacer ese trabajo. Y a veces carecemos de herramientas para hacerlo. Hay muchas formas. Un test de dones espirituales. La evaluación sistemática de la iglesia. Para evaluar a una persona, a ver cuáles dones son los que tiene. Ayudar a esa persona a encontrar sus fortalezas, los dones que Dios le ha dado y ayudarlo, entrenarlo, crear un sistema de entrenamiento interno en la iglesia para que las personas puedan crecer, porque la mayoría de las personas que están sentadas allí, hermanos queridos, son personas con mucha capacidad. No es que no puedan hacerlo, no es que no estén comprometidos, es que a veces no le hemos enseñado, a veces no los hemos ayudado. Porque eso es un proceso difícil, es un proceso que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo. No es fácil. Pero para eso Dios capacita en la iglesia, para eso Dios da dones de liderazgo, para que esas personas tomen esa carga dura que la iglesia necesita y pueda hacer ese trabajo, pueda direccionar la iglesia. Y si la iglesia no tiene líderes así, la iglesia debe de arrodillarse y orar. Y las personas que tienen el don de la oración deberían poner rodilla en tierra para orar y pedir juntamente con toda la iglesia para que Dios envíe a su iglesia personas que tengan los dones para que puedan ayudar a levantar la iglesia
con dones de liderazgo, de administración, porque eso es muy importante para que la iglesia pueda levantarse y todos puedan servir al Dios de los cielos. Todos son importantes para Dios. Los apóstoles y otras personas dotadas por el Espíritu de Dios hablaron con autoridad derivada de Dios mismo, hermanos. El Espíritu Santo eligió algunos apóstoles adicionales, lo estudiamos ayer. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, vemos a Pablo allí juntamente con su amigo, siendo elegidos por el Espíritu Santo y confirmados por la iglesia. La iglesia tiene su lugar. La iglesia es importante. Otros dirigentes fueron elegidos para satisfacer alguna necesidad específica de la iglesia. En Hechos capítulo 6 vamos a ver que nos habla acerca de ese tema. Y se les asignaron dones espirituales particulares. Estas personas eran identificadas como neumáticos. Y esta palabra griega significa personas dotadas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, profetas, en Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28 aparece allí hablando acerca de este tema. Como maestros, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer Hechos. No podemos leerlos todos, pero al menos algunos vamos a estar leyendo. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice así. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Es decir, habían profetas y maestros dentro de ellos. En la iglesia de Dios se necesitan estos. Y estas personas eran identificadas como neumáticos, es decir, personas dotadas por el Espíritu Santo. En nuestras iglesias hay personas que están dotadas por el Espíritu Santo. Dotadas de manera especial con un don maravilloso. Don de maestros. Esa gente necesitamos darle la oportunidad de enseñar a la iglesia. Y puede ser que alguno aquí no tenga una iglesia, diga, bueno, mi iglesia es tan pequeñita, yo estoy en una iglesia donde el pastor atiende tanta gente, vamos a esperar que el pastor venga. Miren, hermanos queridos, oren a Dios para que Dios envíe a esos neumáticos a su iglesia. A esa gente dotada especialmente por el Espíritu Santo para que los pueda ayudar, para que los pueda guiar en el proceso de la organización de la iglesia. Para que todos puedan ser útiles en la iglesia de Dios. Cada uno es importante. La iglesia necesita maestros, pastores, gente que tenga el don para el servicio. Todo tipo de dones variados necesita la iglesia. Y a veces cuando en una iglesia hay mucha gente y hay pocos que están trabajando, es porque la iglesia no ha comprendido y no ha estudiado acerca de los dones espirituales. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia del Señor. Ahora, ¿dónde encajan los dones espirituales dentro de nuestro sistema como iglesia? Estamos acostumbrados a organizar la vida de la iglesia, alrededor de las necesidades normativas. Es decir, vamos a organizar nuestra iglesia, vamos a organizar nuestro grupo y vamos a ver qué necesidades tiene nuestra iglesia interna, nuestro edificio. Y ahí comenzamos. Velar por las instalaciones. Necesitamos a alguien que cuide las instalaciones. Necesitamos visitar
a los creyentes que ya se encuentran enfermos. Ahí vamos a buscar a alguien que pueda hacer este trabajo. Vamos a organizar los servicios de adoración, etc. Cualquier tipo de ministerio. La manera usual de realizar esto consiste en hacer una lista de tareas necesarias. Vamos a hacer una lista allí y entonces, basado en eso, vamos a encontrar personas dispuestas y disponibles para realizar esas tareas. O personas que han desarrollado cierta reputación que parece hacerlos automáticamente elegibles para esas funciones. Y regularmente, cuando vamos a buscar a una persona para cumplir una función, ponemos nuestros ojos en alguien que ya ha trabajado en esa área, ¿cierto o no? Y resulta que terminamos eligiendo a las mismas personas en las mismas comisiones todos los años. Y las mismas personas sentadas en el mismo sitio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dónde encajan los dones espirituales en todo esto? Hermanos, el proceso de selección de líderes en las iglesias actuales generalmente se basa en uno de dos criterios: disponibilidad o reputación basada en la experiencia. Pero un camino mejor consiste en reconocer la íntima relación existente entre los dones espirituales que cada persona posee o que cada persona ha recibido y las diferentes responsabilidades o ministerios. La iglesia de Dios hoy día debe despertar a este hecho. Necesitamos, a la hora de elegir a nuestros líderes que van a dirigir nuestras iglesias, que vayan a dirigir un ministerio, pero que esté de acorde a los dones espirituales que tiene. Pero para eso se necesita hacer un estudio cuidadoso en la iglesia para ver cuáles son los dones espirituales que cada persona tiene. Si yo le preguntara a usted en este momento cuál es el don espiritual que usted tiene, ¿qué usted respondería? Algunos ni siquiera podrían decirme. Otros me dirían, yo tengo tal don, y a lo mejor le hacemos un test de dones y no tiene ese don. O a lo mejor hacemos una evaluación con la iglesia y vamos a determinar, realmente vamos a llegar a la conclusión que su don es otro. Yo creo que la iglesia debe de tomar en cuenta esto. Debemos pensar en esto, debemos evaluar esto, debemos reorganizar a nuestras iglesias en torno a los dones espirituales que cada uno posee. Hace poco hice un test de dones en una iglesia y cuando terminé el test de dones espirituales, los hermanos se sorprendieron porque nunca en su vida habían hecho algo así y descubrieron muchos el don especial que tenían. Y algunos me decían, no puede ser que yo tenga ese don. Yo me lo presentía, pero no estaba seguro. Y otros querían hacer el test de nuevo porque no podían creer que él no había salido con ese don, porque él tenía que tener ese don, él tenía que tener el don del liderazgo. ¿Por qué? Porque él quería seguir liderando en la iglesia. Y entonces si el test de dones le daba que él no tenía el don de liderazgo, corría el riesgo de perder su statu quo. Pero, y eso me preocupa, porque no es lo que tú y yo queremos, es lo que Dios quiere y es para lo que Dios te llamó a ti y a mí. Lo que yo hago tú no lo puedes hacer quizás, o quizás sí lo puedes hacer, pero Dios te llamó para otra cosa. Dios me llamó a mí para un ministerio específico. Yo no puedo ahora querer hacer lo que yo quiero. Yo debo de hacer y cumplir la misión para la cual Dios me llamó. Usar los dones que Dios me dio para la tarea que Dios me ha encomendado. Y no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Porque ese es el trabajo de alguien más. No es mi trabajo. Es el trabajo del Espíritu Santo usando a otra persona, a otro individuo que va a cumplir su rol, su meta, su propósito, su ministerio, de acuerdo al don que Dios le ha dado. Levántate en este día y dile al Señor, Señor, muéstrame los dones que tú me has dado. Yo quiero servirte de todo corazón. En este día voy a enviar un test de dones a los que están dirigiendo este programa. Y les voy a pedir que se los mande a cada uno de ustedes y a todo el que pueda.
que está conectado acá y que le llegue el test. Está en PDF. Si usted lo puede imprimir ahí en su casa, en una impresora, en un lugar donde usted puede imprimirlo en papel, imprímalo. Son 90 preguntas y llene el test. Y cuando usted tenga el test, lea las indicaciones en la parte del encabezado arriba, que usted va a tener ahí las indicaciones de cómo llenar el test. Y después que usted llene y complete todas las preguntas y ponga su puntuación de 1 a 5 cada pregunta, las 90 preguntas las haya contestado, antes que termine la semana, envíelo. Y una vez que usted lo envíe, lo voy a evaluar aquí y después le vamos a devolver para atrás las evaluaciones para que usted pueda tener su test evaluado y usted pueda tener, antes que termine la semana, su test ya terminado y usted pueda saber cuáles son los dones espirituales que usted realmente tiene, las áreas fuertes en las cuales usted puede servir a Dios. Y usted se va a sorprender las cosas grandes a las cuales Dios lo llamó a hacer y dónde usted puede servir en la iglesia de Dios. Los dones espirituales son dados a la iglesia para que podamos servir debidamente en un ministerio específico. No alocadamente, a ver, ¿dónde trabajo? A ver, donde me digan voy. No, no es así. Y a veces la iglesia hasta manipula a la gente, inconscientemente. No, hermano, usted debe aceptar ese cargo, porque cuando Dios lo llama, si Dios le dice, haga esto, eso es lo que usted debe de hacer. Y a veces esa responsabilidad que la iglesia le pidió no está de acuerdo a los dones espirituales que usted tiene. Y a veces se torna en manipulación. Y le echamos la culpa al Espíritu Santo. No, es que el Espíritu te eligió. Mucho cuidado, hermano. Porque sí puede ser que el Espíritu Santo la haya usado. Pero también puede ser que la iglesia no haya hecho una evaluación concienzuda, inteligente, una evaluación, un seguimiento para ayudar a esa persona a identificar sus dones espirituales. Porque si lo ponemos a hacer un trabajo, un cargo que él no está llamado a hacer, eso puede ser algo frustrante para él. Puede ser algo, en vez de alegría, puede ser una carga demasiado pesada. Pero cuando tú y yo estamos haciendo algo que está de acuerdo a lo que me gusta, de acuerdo a lo que estoy preparado para hacer, de acuerdo a lo que fui llamado para realizar, óigame, el éxito es total. Porque el esfuerzo humano más el poder divino es éxito total. No hay duda de eso. Y hay alegría, hay ganancia. Gana el que está sirviendo a Dios porque está sirviendo en el área que se siente bien, en sus áreas fuertes, en los dones que Dios le dio, y se beneficia a la iglesia porque su ministerio va a ser efectivo, con alegría. Va a dedicar ganas, energía, va hasta dejar de trabajar un día si es necesario por servir al Dios de los cielos, realizando su labor. Se va a esmerar, se va a preparar. Ahora, la iglesia debe contribuir para que ese individuo, para que ese hermano pueda seguir creciendo. ¿Y cómo? Elabore un proceso de entrenamiento continuo. De eso vamos a hablar al final de esta semana. Pero por el momento quiero llamarte a ti personalmente para que te levantes en este día y le digas al Señor: Señor, ayúdame a descubrir mis dones espirituales. Permíteme servir en tu iglesia. Y si ya eres miembro de una iglesia, pídele al Espíritu Santo que te ayude para que puedas ayudar a tu iglesia a elegir a los líderes apropiadamente. Y no elegir alocadamente allí a los líderes, ahí al primero que se me ocurre. Vamos a ver cómo organizamos. Vamos a abrir nuevos ministerios así al azar. No, de acorde a los ministerios y a los dones que la iglesia tiene. Y de acuerdo a los dones que cada ser humano posee, debe trabajar en un ministerio específico. Que Dios te bendiga en este día. ¿Te gustaría levantar tu mano y decir: Señor, tómame, que tu Espíritu Santo me use poderosamente? Entonces, permíteme orar. Querido Padre, en este momento, Señor, pido tu guía, tu dirección para tu iglesia amada aquí presente, para cada familia que se ha conectado, para que pueda ser, Señor, de bendición para su iglesia, para que, Señor, te pueda servir de todo corazón, pero en un ministerio que esté de acuerdo a lo que Él realmente fue llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos mañana a esta misma hora. Hasta luego. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Y le damos paso a nuestra hermana Clarisa. Ella está por aquí.
Saludamos a nuestros hermanos del YouTube y le decimos que el pastor hoy no ha podido estar con nosotros porque ha tenido una conferencia en Estados Unidos importante. Él ha mandado la grabación, pero si Dios quiere, mañana ya continuamos con la reunión y él mandará todos los datos para que se los enviemos a cada uno de ustedes. Y también nuestra hermana de producción, Mabe, ha dejado allí en el chat de Zoom el enlace para ingresar al grupo de Mujer Virtuosa, porque ahí tenemos para enviar el PDF que ha dicho el pastor para hacer el cuestionario y también en la lista de difusiones. El pastor ha estado con nosotros y mañana con la ayuda del Señor va a estar. Y bueno, y saludamos a nuestros hermanos del YouTube y vamos a seguir en esta semana con la ayuda del Señor. Por favor, oren por esta semana, por esta campaña de oración que es los dones del Espíritu Santo. La verdad, hoy hemos tenido muchos problemas, muchos inconvenientes y por favor, hermanos, ayúdenos en las oraciones. Sabe que nuestra lucha no es contra humanos, sino es contra potestades del mal que no quieren, que el enemigo no quiere que tú y que yo sepamos los dones espirituales para que los pongamos al servicio de nuestro Dios, porque la mies es mucha, los obreros son pocos y todos necesitamos saber todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado tantos regalos para que los pongamos a la obra de Él y uno gane uno. Por favor, mañana traer un hermano, un invitado, y así estamos predicando la palabra de Dios. Traer a alguien y decirle, hermano, yo quiero que tú vengas y me gustaría saber qué dones tiene para ponerlo a la honra y el servicio de Dios. Cuando compartes un link, cuando compartes una canción, cuando compartes un enlace, cuando compartes un mensaje, ya estás predicando la palabra de Dios y el Señor te va a decir, ven siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al reino de tu Señor. Gracias a todos por estar aquí. Adelante, Clarisa, gracias, te damos las gracias desde Europa hasta América, hasta las antípodas allí con Flor en Nueva Zelanda. Pues, ¿cómo va a estar el enemigo? ¿Contento? No, está cabreado porque estamos cruzando diferentes zonas horarias, diferentes partes del mundo y hermanos de diferentes nacionalidades y estamos súper contentos y le decimos gloria a nuestro Padre Celestial, levantemos la mano porque esa es una fiesta espiritual que va a acabar con una vigilia y que se enfade el que sea, pero Dios tiene el control de todo. Adelante, hermana Clarisa, gracias por estar aquí. Gloria a Dios. ¿Y cuánto dicen amén? Porque esto es una bendición de que nosotros nos podemos conectar de tantos lugares, de América, Europa, por allá, no sé, Oceanía es en Nueva Zelanda. Bueno, estamos en todos los confines. Gloria sea para nuestro Dios. Bendito Dios que tenemos 42 personas en línea para la gloria de Dios. El enemigo no ha podido resistirlo, que él huirá de vosotros, de todos nosotros. Él tiene que huir porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Así que vamos a cantar para gloria de Dios. Gloria a Dios, el Espíritu de Dios está contigo al igual que está conmigo. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. La honra sea para mi Rey. El Espíritu de Dios está contigo y está aquí también, en este lugar, ahora, precisamente, créelo. Bendito sea Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Canten. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí,
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Dios Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Que el Espíritu de Dios quede en ti, quede en mi corazón, quede en nuestras vidas, nos llene de su gozo, de su paz, de alegría, de salud, de esperanza. Que su Santo Espíritu te llene, refuerce tus fuerzas, cada día te dé más energía para seguir adelante hacia una vida mejor en Cristo Jesús. Que la paz de Dios sea contigo, que el Espíritu Santo te renueve, te transforme y sane tus heridas, ya sean físicas, mental o espiritual. Que el Espíritu Santo se quede en ti, hoy y siempre y por la eternidad. Bendito sea el Señor, bendita sus promesas para ti y para mí, de una vida eterna en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga y que el Espíritu de Dios quede en ti y quede en mí en esta hora. Bendita sea su palabra, bendito sea el Señor. Gracias, que el Señor te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén, gloria a Dios, Clarisa. Gracias por estar aquí, gracias por esa hermosa canción. El Señor te siga dando esos dones espirituales y que los sigas poniendo a la honra del Padre Celestial. Bueno, desde Europa nos vamos a Nueva Zelanda. ¿Dónde está nuestra querida hermana Flor? ¿Está por aquí? Gracias a todas que han apoyado, a Nelly Camargo, que está allí del grupo Rompiendo Cadenas, está por allí Nora también, trajo a Luis Carlos, a Liliana, está Morena del Rosario, los hermanos que se conectaron del YouTube, Teresita, Alessandra, Ana Bautista, Ana Domínguez, Araceli, a todos, a Diego, a todos los que se han conectado. Muchas gracias, y a los que se han conectado del YouTube también, muchas gracias, hermanos. Uno gane uno. Y bueno, de Europa vamos a Nueva Zelanda. Primero pasamos por América con nuestra hermana Clarisa. Gracias por estar aquí. El Señor te siga bendiciendo. Y de América a Europa, y de Europa a Nueva Zelanda. Gracias, Flor, por tu
apoyo y por tu colaboración. Nos hemos unido entre todos para disfrutar de esta maravillosa semana de oración, porque es muy importante para nosotros saber cuáles son nuestros dones y talentos. Flor, adelante, de Europa a Nueva Zelanda. Gracias por estar aquí. Hola, mi amor, gracias. Gracias a ustedes también. Sé que tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, Dios es el que lleva el control y este negocio es de Él. Entonces, sé que el mensaje les llegó a los corazones y pues alistarnos porque el pastor ya nos va a mandar esa información sobre los dones y seguro que los vamos a repartir. Y él mismo dice que después se los devolvamos para poder revisarlos y entonces ya esta semana poder saber algo, cosas que nosotros no sabíamos. Y tenemos cosas guardadas, como dice Vanessa, Dios nos ha dado regalos. Él no quiere que llevemos el evangelio sin armamento. Imagínense irse a la guerra sin armamento. Entonces Él nos da dones maravillosos para poder repartir la palabra y con ese don poder llegar a los corazones. Depende de los dones que tenemos. Gracias a todos, hermanos. Si tienen cualquier pregunta, pues el pastor hoy tenía una reunión a nivel de Estados Unidos, entonces cualquier pregunta que tengan, guárdenla para mañana, que él va a estar aquí fresquito con nosotros. Ya mañana podemos tomar otro poquito más de tiempo para poder responder todas las preguntas que tengan, escríbenla y como dice Vanessa, cuando nosotros invitamos a otra persona, estamos repartiendo el evangelio, estamos haciendo parte de eso y compartimos los links para atraer a otra persona, porque hay mucha gente que está pasando momentos difíciles o hay personas que estamos dentro de la iglesia o están dentro de la iglesia y todavía no saben cuáles son sus dones. Entonces, pues, animémonos y pues que Dios los bendiga grandemente y gracias por estar aquí y pues hasta mañana. Yo creo que ya terminamos la programación, ¿cierto, Vani? Bueno, vamos a saludar aquí a los hermanos que nos están saludando desde el YouTube. Gracias, Flor. Está María Guerrero, Olga Hernández Ortega, Esther San Juan, Betsy Salina, Morena del Rosario, Millán Granados, Amanecer, bendiciones, dice Génesis Ramírez. Y bueno, y Nora, está Nora por aquí, nuestra hermana Nora, está Marta Vallejo y bueno, hay muchas personas que se han conectado. Lo que pasa es que no los vemos y hemos sido muchas personas, como 60 y tantos, casi 70 dispositivos. Gracias por eso, por ese apoyo y también porque la verdad es un regalo para nosotros lo que está haciendo Dios a través del pastor Johnny Bell. Es una maravillosa experiencia ese cuestionario. Cuando lo tengamos, si el pastor nos los manda hoy, pregunten al que te mandó la invitación y si están en el grupo de Mujer Virtuosa o de hispanos, adventistas hispanos en Roma, vamos a enviar el PDF para que tú rellenes ese cuestionario y si no, pregúntaselo a la persona que te invitó y vamos a estar allí enviando la información para que cada uno de nosotros lo cubramos, lo rellenemos y el viernes el pastor va a estar con nosotros y luego, si Dios permite, el sábado vamos a estar en la vigilia y luego vamos a tener otros 2 días más con el pastor para terminar la semana de oración y así salgamos reforzados con las pilas y las energías puestas, cargadas para conseguir que el Espíritu Santo nos haga tener varias estrellitas en nuestra corona, pero la honra va a ser para nuestro Padre Celestial, que esa es la recompensa del trabajo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga grandemente, el Señor los guarde. Flor, no sé si tú quieres terminar, por favor, con una oración. Y por favor, hermanos, acompáñenos a orar para que esta programación pueda terminar bien. Adelante, Flor, Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo y a todos. Adelante. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a agachar el rostro para orar. Bendito Dios y Padre amado, gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que pasó, Señor, tú mantuviste el control. Gracias porque sabemos que no tenemos un enemigo que no quiere que nosotros conozcamos detalles maravillosos que tú has puesto en tu palabra y esos dones espirituales para poder ir a trabajar allá, Señor. Todavía tu venida se retrasa un poco porque tú dices en tu palabra que quizás hay unos que los tienen por tardanza, pero no es así, sino que tú quieres que todos lleguemos al arrepentimiento. Pues, Señor, ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, a entender por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el plan que tienes con cada uno de nosotros. Que tú seas revelándonos en esta semana, Señor,
los dones espirituales que tenemos, Señor, para así ponerlos a tu servicio, Señor, y ponerlos en la iglesia para trabajar fuertemente por tu obra, Señor. El tiempo se acerca, mi Rey, y hay mucha mies afuera que necesitan conocer que hay un Redentor que los ama, que hay alguien que los quiere salvar de lo venidero, Señor, y para eso estamos sus hijos, los que estamos aquí conectados. Por eso te pedimos una unción especial de tu Espíritu para cada uno de los que estamos aquí. Señor, que unjan nuestros ojos con colirio para que podamos ver si estamos dormidos, mancos, ciegos, espirituales, Señor. Tú nos puedas levantar esta semana, Señor, y que ya después de pasar esta bella programación estemos listos y preparados para ir a llevar tu evangelio, Señor. Bautízanos con tu Espíritu, con el fuego de tu Espíritu en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser no seamos cobardes, sino valientes a ir a llevar el evangelio, Señor, así como la mujer del pozo, Señor, que no tuvo miedo a pesar de la vida que ella llevaba. Cuando tuvo ese encuentro maravilloso contigo y tú le diste de ese agua viva, Señor, ella salió a contarles a otros sobre ti, mi Rey. Entonces, pues confiados en ti, Señor, tú fuiste que permitiste esta semana de oración, Señor, esta oración sobre los dones espirituales, porque eso le hace falta a la iglesia, Señor. Como decía el pastor, muchas veces sentados en la iglesia, y no es porque no queramos, sino porque no sabemos en qué área trabajar o en qué, Señor. Perdónanos por eso, perdónanos por estar mucho tiempo en la iglesia sin trabajar, Señor. Pero queremos hacerlo, mi Rey, queremos hacerlo y queremos glorificar y alabar tu nombre. Por eso te suplicamos que nos des esta semana, que sea una semana de bendición y que nos bautices, hagamos nuevos, Señor, preparados para que cada uno tú, en donde estemos, nos mandes a hacer ese trabajo maravilloso, Señor, de llevar el evangelio y de levantar un alma que esté caída, Señor. Gracias por todo, por el Ministerio de los Ángeles, y gracias, Señor, por esta bella programación que continuamos. Y gracias, Señor. Te decimos que te amamos mucho y esperamos en ti. Gracias por todo, te lo agradecemos, Señor, no con nuestros méritos, Señor, pero sí con los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.